Estamos comenzando un nuevo año y he comprendido, he vivido de cerca, he escuchado que son muchas las personas que comienzan el año deprimidos, con cuentas pendientes, con tragedias familiares, con situaciones donde podríamos emplear la analogía de que se encuentran en un pozo de la desesperación por todos los pendientes que quedaron del año pasado y que venimos arrastrando, y por la ansiedad que implica comenzar una nueva etapa en este estado anímico. Hoy vamos a dar una palabra de aliento a estos hermanos que se encuentran en esta situación, y yo he titulado el estudio de hoy: En el pozo de la desesperación, Dios es nuestra guarida. Hay momentos en nuestra vida que nosotros estamos rodeados de personas que nos quieren, personas que son sinceras con nosotros, pero que muchas veces son muy incompetentes al momento de acompañarnos. Nos restriegan nuestros errores o quizás nos dicen: pero ya tú deberías estar bien, no te des mala vida por eso. Tú sigues estancado ahí, sacúdete eso y ponte las pilas. Y son comentarios que quizás quieren animarnos, pero están muy fuera de contexto con lo que nosotros estamos viviendo. Porque si estamos hablando de estar dentro de un pozo, solamente las personas que han sufrido, que han padecido lo que implica estar dentro de ese lugar oscuro, húmedo, hediondo, pueden quizás acercarse a ese compañerismo que deberíamos de tener, donde muchas veces ni siquiera las palabras son necesarias. Nosotros vamos con este estudio a ver cómo Dios nos acompaña, cuál es su accionar, cuál es su actitud para recordar cuando estemos en ese pozo que Él está con nosotros. Y si somos testigos o consejeros de alguien que se encuentra en ese pozo, ¿de qué forma acompañarlo? ¿Cuáles son algunas perlas que podemos sacar de la Escritura para hacerlo de una forma bíblica y sincera? Para entrar en materia, vamos a entrar en un contexto bíblico que se encuentra narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. El Señor Jesucristo ha resucitado, ha pasado alrededor de 40 días manifestándose a sus discípulos, haciendo milagros, compartiendo con ellos, pero ha llegado el momento de su ascensión. Ha llegado ese preciso instante donde Él se va a separar físicamente de estos apóstoles que Él ha estado preparando, mentoreando, exhortando, modelando. Con esta introducción vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9. El Señor va a ascender, imagínate esa escena. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo puedo imaginarme esta escena y sinceramente siento esa tristeza que pudiesen estar sintiendo los apóstoles en ese instante. Yo, como fotógrafo documentalista, tengo una escena que puedo asemejar a este momento. Yo recuerdo en el 2017-16 que bajaba al aeropuerto internacional de Maiquetía, aquí en Venezuela,
por cualquier situación y siempre encontraba esa escena dolorosa. Padres acompañando a sus hijos a ese momento duro donde tenían que caminar por ese suelo con mosaicos y separarse. Y ellos se abrazaban fuertemente y después querían ver por la ventana y querían ver que esa camina, esa cola, y lloraban porque sabían que esta separación implicaba que quizás muchos no sabían cuándo lo volverían a ver, cuándo volverían a abrazar a su hijo. Esas lágrimas que yo pude ser testigos, yo puedo asemejarme a lo que está pasando en este momento los apóstoles. Su maestro se está yendo, ellos están mirando al cielo. Ellos tienen que estar padeciendo un momento de tristeza, un momento de desorientación. Y aquí vemos el obrar de Dios. Aquí vemos cómo Dios Padre comprende la gestión emocional de los seres humanos y de inmediato envía 2 ángeles. Estos ángeles han sido enviados no para reprender, sino para revelar, para animar, para dar ese espaldarazo. Fíjate que los ángeles les llaman varones galileos. Y esta palabra es una palabra clave para que ellos recuerden el ministerio que hicieron junto a su maestro en Galilea. Los ángeles vienen a transformar esa posible tristeza en gozo. Y dice la escritura que acabamos de leer que estos mensajeros se colocan junto a ellos. Aquí en este junto a ellos está implícitamente la palabra griega o el accionar griego parakletos. No dice parakletos, pero es el accionar de un paracleto. Un paracleto es un ayudador, un consolador, un abogado que se pone al lado, alguien que anima. Y Dios sabía que sus discípulos en ese instante necesitaban ser animados. Ellos dicen, ¿por qué están mirando al cielo? En otras palabras, no es necesario que lamenten lo que ya es una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Porque si nosotros estudiamos la Escritura, el Señor, antes de su muerte, Él deja una promesa. Y si es una promesa de Cristo, y yo he sido testigo de su ministerio a lo largo de estos años como apóstol, yo tengo que ver que el que me prometió el Espíritu Santo es el que le está devolviendo la vista a los ciegos. Es el que está sanando leprosos. Es el que está resucitando muertos. Es el que está levantando paralíticos. Ese que caminó sobre el mar es el que me dejó la siguiente promesa. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí esa palabra consolador es paracletos, el que ayuda, el que viene a consolar, el que viene a ministrar fuerza cuando no tienes. Es ese accionar que Dios envió con 2 ángeles, Dios de detalles, Dios de amor que conoce que a pesar de que Dios le había entregado esta promesa, ellos en vez de estar gozosos porque venía el Espíritu, no se nos puede olvidar más bien, que somos seres emocionales, que muchas veces podemos comprender mucho la Biblia, pero en ese momento de dolor, de desorientación, en ese momento donde está el pozo, donde estamos dentro de ese pozo, es posible menguar.
Es posible que no recordemos esa esperanza y ahí viene Dios para iluminarnos, para ministrarnos, para ayudarnos. Yo leí ahorita Juan 14, 15, 17, pero si pasamos la página y leemos Juan 16, 7, Jesucristo repite nuevamente, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ellos podían haber recordado esta promesa en este instante donde están viendo al Señor partiendo, ascendiendo, como tener ese foco de iluminación de decir, ya va. Pero el Señor dijo que a mí me convenía que Él se fuera, porque cuando Él se vaya, nos va a enviar ese Paracletos, y Él dijo que estará conmigo y dentro de mí. Ahí está la razón. Pero resulta ser que muchas veces no somos seres racionales, y más bien somos seres emocionales. Y les pasó a ellos, y me ha pasado a mí, y seguramente te puede pasar a ti. Donde tenemos ese momento de aflicción y no está presente en la Escritura, pero lo importante es permanecer en Dios, porque Él se va a encargar de enviar esos mensajeros. Él se va a encargar de recordarnos que Él es nuestro Paracletos, el que viene para ayudar al hombre en una situación de la que él no puede salir airoso por sí solo. Eso significa Paracletos. Y Dios es justo. Dios es fiel. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí hay claves. Lo importante es amar al Señor, guardar sus mandamientos, recordar su pacto. Ahora, esto no implica que no vamos a atravesar esos momentos de desorientación, de tristeza, de desconsuelo. Eso no quiere decir que vamos a estar siempre preparados para ganar todas las batallas. No es cierto. Vamos a experimentar momentos donde estamos solos, perplejos, pero aquí recordamos, Él es fiel. Él es misericordioso. Señor, no puedo experimentar tu presencia, me siento solo, me siento agobiado, me siento intimidado, frustrado, pero tu palabra dice que tú eres fiel, que tú guardarás tu pacto, que tú eres misericordioso. Qué importante es tener la Escritura en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque si nosotros no tenemos la Escritura en nuestra mente y dependemos únicamente de personas que estén a nuestro alrededor, dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por carne su propio brazo. Hermano, tú vas a experimentar situaciones en tu vida donde estás literalmente solo. Nadie te acompaña. Y vas a depender únicamente de la gracia de Dios. Él se va a encargar de recordarte, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y estos momentos que son intimidantes, que nos hacen tragar grueso de tan solo imaginarlos, muchas veces son saludables porque fortalecen nuestra fe. ¿Imitamos esta clase de bondad? ¿Acompañamos de una forma genuina el dolor del prójimo o pretendemos siempre animar racionalmente? ¿Le pedimos a Dios que nos ayude a ser consejeros conforme a como Él es
¿O somos consejeros únicamente pensando en lo que el otro está pasando y diciéndole como una lista de instrucciones: haz esto, esto, esto y esto? Yo tengo que confesar, yo he caído muchas veces en esto. Y mi esposa me recuerda esto. Es que yo no te estoy pidiendo que me digas qué hacer, me ha dicho mi esposo en oportunidades. Yo simplemente quiero contarte lo que me está pasando. Y ahí nosotros tenemos que volver en sí y decir: es cierto. Es cierto. Qué fácil es caer en la razón y olvidar esa suavidad que el Maestro tuvo con nosotros. Ese amor que tuvo Dios de detalles, de animar hasta lo último. A los apóstoles, envíale ángeles. A las mujeres llorando en la tumba, 2 ángeles. Estaban ahí, posiblemente sean los mismos cuando la tumba estaba vacía. No lo sabemos, pero ahí están animando. Ahí están siempre. Dios es un Dios omnisciente. Y tenemos un caso similar con Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Vamos a tener un poquito de contexto aquí. El Bautista tuvo un ministerio de alrededor de 18 meses. Se describe en la palabra como una antorcha ardiendo, abriendo caminos para el Mesías, predicando del arrepentimiento, pero cae preso. Y cuando él manda a sus discípulos a que le pregunten al Señor lo que acabamos de leer, él lleva alrededor de 1 año preso. Imagínate tú estar en esta prisión oscura, fría, solitaria, hedionda. Un hombre que está acostumbrado a vivir en el desierto, amplitud, cielo, grandeza, expansión. Se le ha cortado ese desierto y se ha reducido a un pozo, a una prisión con la incertidumbre de que pronto puedo morir. No es únicamente leer por leer, es tener la capacidad de comprender lo que se está leyendo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos permita recrear dónde está este hombre. Porque este fue el hombre, este hombre que tenía estas dudas, que manda a sus discípulos a que les pregunte al Señor si Él es el que había de venir. Él fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es el que da, antes de su prisión, de su encarcelamiento, semejante declaración cuando ve al Señor. Este fue el mismo hombre que le dijo a Jesucristo: yo necesito ser bautizado por ti. Este fue el mismo hombre que dijo: a él le es preciso crecer y a mí menguar. Pero quizás él no esperaba menguar tanto, de encontrarse ahí encerrado. Este hombre que da estas declaraciones está experimentando un momento de dudas. Y si lo vemos desde afuera y no empatizamos con él, decimos: ¿cómo es posible que Juan el Bautista tenga semejante duda? Pero qué fácil es decir esto desde tu propio confort. Qué fácil es llegar a esta conclusión cuando no te das el tiempo de indagar y de estudiar dónde se encontraba este hombre. ¿Qué tribulación estaba transitando? Todos los creyentes, aún los más fieles, tienen dudas en algún momento. Aprendamos de Juan. La forma más sabia de resolver una duda es llevarla a Jesús, ponerla a sus pies. Ahora, es interesante que el Señor no reprocha a Juan. Es
hermoso ver la forma como Cristo le devuelve una respuesta a Juan el Bautista a través de sus discípulos. Es más, le responde y elogia a Juan. Ese hombre que está dudando de mí, yo, el Señor, lo elogio. Y queda plasmado ese elogio. Y la manera que él responde es con evidencias irrefutables sobre su identidad. El Señor se refirió concretamente a profecías mesiánicas que destacaban dos ministerios que iba a cumplir el Mesías. Entonces les dice a estos discípulos que vean, que escuchen lo que está sucediendo. El primer ministerio que destaca es el ministerio de sanidad. El Mesías venía a sanar. Y la respuesta que leemos es un parte del texto que encontramos en Isaías 35:5. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 42:18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Y el segundo ministerio, con lo que el Señor le responde a los discípulos de Juan para que vayan y cuenten estas evidencias irrefutables, es la predicación del Evangelio a los pobres. Ahora, es motivo de estudio y de impacto el versículo del libro de Isaías al que apela el Mesías, para enviarle esa respuesta a Juan el Bautista, que está preso y que ya lleva 1 año en prisión. Él apela a Isaías 61:1 y ahí dice: el Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Imagínate el Bautista recibiendo este informe, apelando a Isaías 61, y en Isaías 61, porque el Bautista conocía estas profecías, dice: apertura de la cárcel a los presos, y yo sigo aquí. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta confusión? Sin contar con el Espíritu Santo morando dentro de él. Pero el Señor ahí le está animando, le está confirmando: sí soy el Mesías, pero vengo primero como siervo. La apertura de cárcel es libertad del pecado. Predicar el año agradable del Señor, el arrepentimiento, la apertura de cárcel que tú estás esperando, Juan Bautista, es en mi segunda venida, que vengo como león, como rey. Y hay una distinción que podemos encontrar ahora porque tenemos la Biblia completa y contamos con el Espíritu Santo en nosotros. Los profetas mayores presentan al Mesías como el siervo sufriente y los profetas menores como el libertador. Y el Bautista tenía esta confusión: si él viene a libertad, ¿por qué yo estoy preso? ¿Por qué he pasado 1 año aquí si yo he sido fiel a él? Y esto nos recuerda muchas veces que el caminar con Cristo no es una vida de éxito, de popularidad, de calma. Hay una promesa: todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Aún así, el Señor se dio el tiempo para responderle. El Señor se dio el tiempo de mostrarle evidencia: yo soy. Yo soy. La Biblia, hermano, es un bálsamo para el alma y consuela cuando estamos en el pozo.
Ahora, para ir finalizando, quiero leerte el Salmo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo. La palabra amparo se puede traducir también refugio, cueva, albergue, guarida. Dios es mi cueva, Dios es mi refugio, Dios es mi amparo. Ahora, este salmo vamos a unirlo con el Salmo 40 del 1 al 2, porque el Salmo 40 del 1 al 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí la palabra pozo es cisterna. Es esos pozos que se cavaban en las profundidades en los tiempos del Señor para almacenar agua. Y cuando no había agua y se secaba, se utilizaba como prisión. Fue una cisterna donde los hermanos de José arrojaron a José. Fue una cisterna donde estuvo Jeremías cuando lo arrojaron ahí, que vino el etíope y lo apoyó. Fue una cisterna donde estuvo el Señor pasando esa madrugada esperando el juicio ante Pilatos. Ahora, esa cisterna, ese pozo representa ese momento de aflicción, ese momento donde tú no comprendes lo que te está pasando. Me vendieron mis hermanos. Me lanzaron aquí por profetizar lo que Dios mandó. Estoy enterrado en este lugar. Ahora, cuando tú estás en este lugar, aquí hay un juego de palabras. En esa cisterna, en ese pozo, ahí donde tú te encuentras, Dios puede ser tu cueva. Dios puede ser tu refugio, tu albergue, tu guarida. Externamente estoy en un lugar frío, deprimente, en una situación donde no quiero estar aquí, pero si tengo a Dios y recuerdo que Él es omnipresente, Él se convierte en mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, mi espíritu entra a esa dimensión y estoy en su amparo. Qué duro lo que le pasó a lo que llaman el profeta llorón, Jeremías. Dice Jeremías 38:6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Imagínate esta escena. Ellos no lo arrojan para no matarlo, lo lanzan con mecates, con sogas, para que esté vivo y padezca esa aflicción, para que padezca ese castigo, pero el fondo estaba lleno de lodo frío, hediondo, y ahí cae Jeremías. En esta representación de lo que padeció el profeta, muchas veces nosotros nos encontramos ahí. Nos estamos hundiendo. Estamos ya perdiendo el equilibrio. Estamos siendo afligidos fuertemente. Ahí recuerda, Dios me hace sacar del pozo de la desesperación. Él oye mi clamor. Él pone mis pies sobre la peña. Él endereza mis pasos porque yo no puedo solo. Yo no puedo enderezar mis pasos. Yo no puedo poner mis pies sobre la peña. Yo necesito una ayuda externa, como le pasó a Jeremías. Jeremías no podía salir por sí solo de la cisterna. Vino un etíope
movido por Dios, y este gentil habla con el rey. Se va a morir el profeta ahí, y el profeta está dentro de la cisterna, hay que sacarlo. Y el rey le dice: llévate 30 hombres, agarran retazos de cuerdas, retazos de sogas, retazos de sábanas, y ayudan a sacar a Jeremías. Esa ayuda de ese etíope es la representación de Dios. Cuando yo no puedo salir de este pozo, yo recuerdo: en este pozo Dios es mi cueva, Dios es mi amparo, Dios es mi refugio. Y ahí comprendo los atributos de Dios. Ahí apelo al carácter de Dios. Si le conozco. Dios es misericordioso, Él es paciente, Él es fiel, Él es amable, Él es compañero, Él es consolador, Él es paracletos, Él es mi abogado, Él es mi consejero, mi ayudador, Él es fiel. Pero si yo no me doy el tiempo de nutrir mi espíritu, si yo únicamente estoy pajareando y perdiendo tiempo, no me preparo para ese momento. Y hermano, todos pasamos por ese momento. Yo no conozco un ser humano que me haya dicho: toda mi vida ha sido de éxito, de gozo, no he tenido crisis, no he padecido enfermedades, no he habitado el luto, mi situación financiera es privilegiada. No conozco ni uno, y dudo mucho que llegue a conocerlo. Entonces, si esa pasada por la cisterna es inminente, no hay sabiduría en ir preparándonos para conocer a Dios, para que cuando estemos en la prueba sepamos: Él está conmigo, nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Cuando mis amigos no sepan aconsejarme porque lo único que hacen es imponer cosas, Dios es amable, Dios envía a sus ángeles, Dios nos recuerda con su palabra, Dios nos ilumina, nos ministra, Él nos entiende, porque Cristo sabe perfectamente lo que es estar en esa cisterna. El Señor lo padeció. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos que tú eres nuestro amparo cuando estamos en el pozo. Qué lindo es meditar y saber que tú me entiendes a detalle, que tú sabes perfectamente lo que es habitar en esa cisterna oscura. Qué plenitud y qué gozo hay en tu presencia, Dios. Gracias por este mensaje. Ministrale al corazón afligido, a las almas que se encuentran adentro de esta cisterna. Que sea tu luz la que ilumine en este pozo oscuro. Y ayúdanos a nosotros a que cuando ocupemos ese rol de consejeros podamos imitarte. Podamos pedir tu dirección, tu sabiduría e iluminación para ser consejeros eficaces, eficientes, sensibles, empáticos, como tú lo fuiste con nosotros. Bendita sea tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.